Iba a la escuela las noches y trabajaba durante el día. I went to school at night and I worked during the day. Parte de la razón que nosotros nos movimos para acá era porque allá en California, donde vivíamos, A part of the reason why we moved here, it was because in había California una where we larga lived, espera para ser enfermero. there was a long wait list to become a Entonces nurse. empezamos a buscar dónde vamos a vivir. So we started searching, where ¿Dónde are we going to podemos live? ir para que yo pueda terminar mi estudio Where can we y, go so I could finish my schooling y ser enfermero? and become a nurse? Bueno, venimos acá a Colorado. So we came here to Colorado. Después de un año pude apuntarme y empezar los estudios de nuevo. After a year, I was able to enroll and start studying Y again. gradué de la Universidad de Colorado And con I un graduated bachillerato en enfermería. from the University of Colorado with a bachelor's degree in nursing. No soy jugador de fútbol americano, I'm not a football profesional, player, a professional football player, pero soy algo mejor. but I'm something better. Seguro que cada uno de ustedes ha tenido un sueño o tuvo un sueño cuando era niño, ¿no? I'm sure every one of you had a dream when you were a kid. ¿Quién quería ser doctor Who cuando era wanted to niño? be a doctor when they were a kid? Algunos. Mecánico. A mechanic? Nadie. No one. Veterinarian. Un veterinario. Yeah? Well, you're doing it. Lo están haciendo. ¿Qué otro trabajo anhelaban? What other work did you desire? Ingeniero. Nursery? ¿Alguien quería ser enfermero o enfermera? Anybody Yeah, wanted to be a okay, good. nurse? Yes. Todos teníamos sueños. We all had dreams. Y quizás esos sueños como Amen. niño And maybe those dreams as kids nos llevó a hacer ciertos planes durante nuestro estudio, ¿verdad? Para preparar. took us to make several plans to prepare ourselves in going to school. Como que teníamos un meta, un plan para llegar a cierto We had a lugar, goal a cierta and a carrera, plan to reach that cierta certain profesión. career or profession. Teníamos sueños de cumplir con cosas grandes, We had dreams to accomplish great things, con conseguir títulos honrables, with getting honorable titles, ser significante, to be hacer el significant, mundo un mejor to lugar. make the world a better place. ¿Pueden decir si ustedes como yo pensaban que con tener una carrera eso le iba a llenar? Were you like me who thought with having a career that would ¿Ibas a fill you encontrar el up? propósito de la vida haciendo tal cosa? Where you would find the purpose of life doing certain thing? ¿Era tu manera de ser significante? Was it your way of being significant? ¿Qué si te diría que hay una identidad What if I told you there's an identity que te va a satisfacer más que cualquier otra identidad? that will satisfy you more than any other identity? ¿Qué si te diría What if I told you que con esta identidad encontrarías más significado en la vida? that with this identity you would find more significance in this life Que todo el conocimiento y dinero y Then all knowledge prestige and money Y and poder. prestigio and power te puedan dar? that those things could give you? El apóstol Pablo nos revela esta identidad The Apostle Paul reveals this identity en Romanos 8, 29 in a Romans 30. 8:29 through 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. To be like Jesus is the greatest identity anyone can have. De ser como Jesús es la mejor identidad que cualquier persona pueda It's tener. one of the purposes why God made you. Es uno de los propósitos el cual Dios It te is hizo. why you are here on this earth. Es el por qué estás aquí en la tierra. This identity comes to all who are known by God. Esta identidad viene a todos aquellos que son conocidos por Dios.
La palabra que Pablo usa aquí The word that Paul uses here significa antes means before y conoció. and new. Antes y Before conoció. and new. La palabra conoció The word new es la misma que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. is the word we find a lot in the New Testament. Hablamos unas semanas atrás acerca de el deseo de Dios de tener una relación con cada uno de And a nosotros. few weeks ago, we talked about God's desire to have a relationship with every No one una of us. relación de lejos, Not a faraway una relationship or relación distant, personal, but a personal una relationship. experiencia An personal, experience that's personal. una amistad de primera mano, first-hand acquaintance, first-hand friendship. Un ejemplo de esto se encuentra en Revelación, en Apocalipsis 3:20. An example of this is found in Revelation Un 3:20. ejemplo de esta invitación de Dios, de ser conocido. An invitation to be known. Dice Jesús, Jesus said, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. De su abundancia sin límite de amor, from his abundant love without limits, Dios extiende a cada ser humano God extends to every human being el libre albedrío the free will de escoger tener una relación con Él. to choose to have a relationship with him, Escoger ser conocido por Dios to choose to be known by God personalmente, personally, en relación. in relationship. ¿Cómo has respondido tú a esta oferta? How have you responded to this offer? Para los que escogen aceptar, For those who choose to accept, dice que Dios también los predestinó para ser conformados en la imagen de su Hijo. the Lord says that they were also predestined to be known as, or to be made in God's image, Esta or in the palabra- image of His Son. Esta palabra predestinada tiene una historia un poco difícil para ciertas This personas. word predestined, it has a difficult meaning to a lot of people. Pero por lo que yo he estudiado y entiendo es que Pero- Dios tenía un plan de antemano. But from what I see and what I've studied is that God had a plan Dios beforehand. predeterminó He predestined que yo voy a hacer esto después. that I will do this after. Quizás tú has predestinado que vas a salir y cenar en In-N-Out después Maybe del you servicio. predestined that after the service you'll go eat internet. Dios predestinó que los que tienen relación con Él, God predestined that those who have a relationship with Él Him, los va a conformar. He will conform them. La palabra conformar Conform significa them. compartir la misma esencia, It means to share the same essence, la misma identidad the same identity interior, internally, mostrando un comportamiento similar. showing a similar behavior Conformar to conform. puede ser Could be que yo hago algo that I make something para que tenga la misma forma de otra cosa. so that I can have the same form as another thing. ¿Cuántos han jugado con Play-Doh antes? How many have played with ¿Cuántos no han plastilina? jugado con Play-Doh antes? How many have not played with plastilina before? ¿Cuántos han limpiado el reguero que deja Play-Doh antes? How many have cleaned the mess that Play-Doh leaves behind? Me encanta el Play-Doh. I love Play-Doh. Pero si yo conformo algo, But if I conform something, puede ser una escultura como vieron en la foto ahí en la pantalla, it could be a sculpture like what you see here on the screen, o puede ser algo como que yo estoy tratando de hacer acá. or it could be something like what I'm trying to do here. Yo hice el Play-Doh, yo conformé el Play-Doh
I made the Play-Doh or conformed the Play-Doh en la imagen de un ser humano. in the image of a human being. Is it good? Is it decent? ¿Está bueno? ¿Es Thank you. decente? Gracias. Thank you. Da Vinci would be jealous. David sí estuviera orgulloso. It's a little alien. The head was too big. Parece más como un extraterrestre. Otro dice. ejemplo, traje la guitarrita de Cuba. Another example is I brought this little guitar from Cuba. Esta es una semblanza This has a resemblance de la cosa real allá, of the real thing over there. ¿verdad? Fue Right. hecho en la imagen de It was made in the image of una guitarra, ¿verdad? De a verdad. real guitar. Entonces, dice que somos conformados. This is that we are conformed, Quizás como un doctor es conformado just probably like a por doctor medio is de educación conformed y experiencia, through o una persona, education and mejor dicho, experience, or a una person. persona es conformado A por person su is experiencia y conformed educación through para ser doctor. experience to be a doctor. O yo fui conformado poco a poco con mi estudio y mi experiencia para ser Or I was enfermero. conformed little by little through studying ¿Están siguiendo and la onda? experience to be a nurse. Ojalá. Are you following along? Pero en vez de ser algo externo, But instead of it being something dice external, que es algo interno, it says that it's something internal, algo que tiene más significancia. something that has more significance. Dios tiene un plan God has a plan para los que le for conocen, those who know Him para hacerlos en la imagen de su Hijo, to make Him in the image of His Son, en imagen de in the Jesucristo. image of Jesus Christ, Jesucristo Jesus de Christ Nazaret. of Nazareth, Jesucristo, Jesus, la luz del the mundo, light of the world, pan de vida, the bread of el life, dador de agua viva, the giver of el living Salvador waters, del the mundo, Savior of the world, Jesucristo, Jesus Christ, la persona más influenciable, the most influential person, más extraordinario, the most extraordinary, más the revolucionario most revolutionary que ha existido en la historia that de la has humanidad. existed in the history of Jesucristo. humanity, Jesus Christ. Él quien, aunque era Dios, He who was God no consideró el ser igual a Dios He didn't consider him to be just like God. algo a lo cual aferrarse. Just he didn't consider himself just because he is God to hold on to it. En cambio, renunció a sus privilegios But he divinos. renounced his privileges Adoptó la humilde posición de un esclavo and he adopted the humble being a y slave. nació como un ser humano. And he was born as a human being. Jesucristo, Jesus Christ, el quien es, que refleja el amor inagotable de Dios the one who reflects y the su fidelidad. unfailing love of God. Jesucristo, Jesus en Christ, quien hemos podido ver who we bondad, had seen, who we had seen kindness, in, compasión, compassion, generosidad generosity, y todas las características y virtudes and all the characteristics and virtues en una manera extraordinaria. in an extraordinary way. Dios quiere conformarnos en la imagen de Jesús. God wants to conform us in the image of Dios Jesus. lo ha prometido. God hacer. has promised to do so. ¿Por qué estás aquí? Why are you here? ¿Por qué existes? Why do you exist? ¿Cuál es la motivación de la vida? What is the motivation of life? Ser como Jesús. To be like Jesus. ¿Cómo es que Dios hace que esto ocurra? How does God allow this to happen? Primeramente dice Pablo que Él nos llama. Paul says that he calls us. Dios mismo da la invitación. God himself gives the ¿Te imaginas invitation. eso? Can you imagine that? Si Joe Biden te mandara una invitación a Joe tener Biden desayuno con él en Washington, D.C., Invited you to have a breakfast with him in Washington, D.C. ¿qué harías? What would you do? Creo que fuera. Think you would go. Ahora te imaginas el creador de todas las cosas, Now imagine the creator of all que te things invita who invites you a tener una amistad con Él. to have a friendship with him. ¿Cómo has respondido? How have you De nuevo te responded? pregunto, So a again, esa I ask you, invitación. Dios nos llama. God
God calls us. God called Moses out of the burning bush. Dios llamó a Moisés de un arbusto ardiendo. God called Matthew at the tax collector's table. Dios llamó a Mateo en una mesa de cobrador de impuestos. God called Paul on the road to Damascus. Dios llamó a Saulo en el camino a Damasco. God calls all of humanity Dios llama a toda la through humanidad nature, por medio de la through naturaleza, people, por las through personas, history, por la historia, through His Word. por su palabra. God calls Dios llama at the hospital bedside. en el hospital. God calls when you got nothing left. Dios llama cuando ya no hay nada más. God calls Dios llama in grace, en gracia, the grace of your existence. en la gracia de tu The fact that existencia. you are here today La razón por qué estás aquí is hoy God's invitation for fue la relationship. invitación de Dios para una God relación. calls Dios llama every time you experience the wonder of love. cada vez que experimentas la maravilla del amor. Every time that special person in your life hugs you. Cada vez que esa persona especial te abraza. That's God's love. Ese es el amor de Dios. He's calling. Él te llama. How have you responded? ¿Cómo has respondido? Those who accept His call, De aquellos que aceptan su llamado they are justified. son justificados. The word here means to be approved, Aquí la palabra quiere decir que ser aprobado, especially in a legal, authoritative way. especialmente en una manera autoritativa y legal. It's to be placed in proper standing, Es de ser puesto to be made right. en ser puesto bien. ¿Cómo es que Dios justifica So how does God justify a los que le conocen? for those who know Him? Imagínate un momento que estás en un salón de un juicio Imagine you being in a trial room y hay una persona acusada and there's a person who's being accused por matar a alguien. for killing someone. Y toda la evidencia apunta que él es culpable. And all evidence points that he is guilty. Y la ley demanda que por causa de matar a alguien, And the law él demands, va a ser matado. because he killed Le someone, van a dar he una will be inyección killed. letal. They're going to give him a lethal injection. Y ya están listos. And he's ready Se dice con sus esposas. with his Listo para llevarlo con las esposas. handcuffs. Esposados. You know what I mean. Y lo están sacando las guardias. And the guards are taking him out. Y alguien sentado And en someone ese salón sitting in that room, levanta la mano y llama la atención al juez. he raises his hand and calls Juez. the judge's attention and Juez. says, Y el juez, Judge. como medio pasmado, ¿qué está pasando aquí? And Ya, the ya di la judge, sentencia. confused, thinking I already gave the Ya es sentence. culpable. He is guilty. Ya tiene que morir. He has to die now. Y esa persona inocente And that innocent person, dice, yo tomo su lugar, I will take his place. Says Él that es he will take culpable. his place. pero yo tomo su lugar. He is guilty, but I'll take his place. Entonces la culpa So the guilt es quitada de esa persona is taken from that person y puesto sobre el inocente. and put over the innocent. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? What does this have to do with God? Romanos 3:22. Romans 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que ¿qué? Cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesus took our place. Por medio de Jesús Through somos Jesus. justificados. We are justified. Por medio de fe en Jesús, Through faith in todas Jesus, las cargas se han borrado. all burdens are erased. Somos perdonados. We are forgiven. El penal de la muerte, The penalty of death, Él lo tomó en la cruz. He took it on the cross. Y fuimos hechos correctos delante de los And we ojos are de made Dios. right before the eyes of God.
por el hombre inocente, through an innocent man, el hombre que nunca falló, a man who never failed, el hombre que nos muestra el amor a inagotable man who shows us unfailing love de Dios. of God. No solo es que Dios justifica a los que le conocen, He doesn't just justify those who know him los conocidos, or the known, pero estar en relación con Él, but to have a relationship with el him próximo paso es que son glorificados. is that they are glorified. La palabra aquí es para causar la dignidad y valor de una persona o cosa para que se manifieste. It's to cause the dignity and worth of a person or thing to become manifest. It's like it's hidden. Es como si está escondido, It's like a diamond como inside a diamante coal. dentro de un hoyo. We got to chisel away at the coal to get to the diamond. Necesitamos quitar And once that diamond is carbón revealed, para llegar al it is al diamante. manifest. Y luego se It is manifiesta acknowledged. y it is se seen. mira. Glorification La glorificación is like becoming a nurse. es como ser un enfermero. Para ser un enfermero, yo tuve que pasar por un proceso riguroso. To become a nurse, I had to go through a rigorous process. 5 años de un compromiso. 5 years in a commitment. Horas incontables de estudio. Uncountable hours studying. Tenía que ir y hacer la práctica en el hospital y en la clínica y diferentes lugares. I had to go to do clinicals at different clinics in different places. Pruebas I had to take tests y muchas otras cosas. and many other Y al things. final de mis estudios, And at the end of all yo my fui schooling, glorificado I was glorified porque me dieron el título de enfermero. because they gave me the title to be a nurse. Todo ese potencial que yo tenía para hacer algo All that potential I had to do something fue manifestado was manifested al final at the del end camino. of the way. Ahora, teniendo una profesión es algo muy bueno, To have a profession is something very good. pero qué tan asombroso es saber que podemos ser como Jesús. But how amazing is it to know that we can be like Jesus? Imagínate un doctor Imagine a doctor quien es como Jesús, who is like Jesus, un mecánico or a mechanic quien es como Jesús, that is like Jesus, un negociante quien es como Jesús, a businessman who is like Jesus, un político como Jesús. a politician like Jesus. ¿Qué tan mejor sería el mundo si fuera, si habría, si hubiera? How much better would the world If there were be more people si hubiera más gente like Jesus. como Jesús? Entonces, si Dios ha llamado, So if God has called, Dios ha justificado, God has justified, ¿cómo es que Él glorifica a How los is it conocidos? that He glorifies those who Para are que ellos known, cumplen con esa dignidad, for those who fulfill that ese dignity, valor, that value, esa that excelencia, excellence, por lo cual Él nos hizo, for the purpose He made us for. que quizás hasta ahora ha estado escondido. That up till now has been hidden. ¿Cómo es que Dios lo hace? How does ¿Cómo how does somos God do that? glorificados para How ser are más we como glorified Jesús? to be more like Jesus? La respuesta se encuentra en Romanos 8:28. The answer is in Romans 8:28. Es algo, esta carta, todo esto es algo que Dios estaba escribiendo a All una this iglesia, burden is something that God was writing a una to a comunidad church, que estaba siendo perseguidos, a community that was being que persecuted, por causa de su fe, that because of their por faith, causa de su estilo de vida, because of their lifestyle, había riesgo de muerte. had the risk of dying. Les quitaban las cosas. They took away their things Tenían que esconderse para had to hide. estar juntos. so that they could be together. Y a estas personas, And en these tribulación y In dificultad, estaba tribulation and escribiendo difficulty, Pablo. this is who Paul was writing to. Dice el versículo 28. Verse 28 says, Sabemos que Dios hace que ¿qué? Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito
que Él tiene para ellos. Una pregunta personal. A personal question. ¿Amas a Dios? Do you love God? Toña, sí. Yo sí. Tonya says, ¿Alguien más? I do. ¿Aman a Dios? Do you love God? ¿Has aceptado el llamado de Dios? Have you accepted His calling? Entonces sepa So que parte del plan de Dios that part of God's plan para conformarte en la imagen de Jesús to conform you to the image of Jesus es que Él va a trabajar todo lo que pasa en tu vida is that He'll work everything that para happens in your tu life bien. for your good. Todo lo que pasa en tu vida, Everything that happens in your Él life lo va a usar He'll para use conformarte un to poquito más conform you a en little la more imagen de Jesús. in the image of Jesus. Entonces, So cuando se te quebra el carro, when your car breaks down, cuando tu salud falla, when your health fails, cuando hay conflicto con un ser querido, where there is conflict with a loved cuando one, no tienes suficiente para pagar tus biles, when you don't have enough to pay your cuando no bills, sabes dónde vas a vivir, when you don't know where you will be cuando la living, gente dice mentiras de ti, when people say lies about you, cuando la gente rompe sus promesas, when people break their promises, cuando la gente en quien tú confías when the people that you trust te dan una puñalada, stab stab you in the you, back, cuando el egoísmo when y el selfishness pecado and sin hacen que la vida es difícil. make the life Todo difficult. lo que pasa en la vida, Everything that happens in Dios lo life, convierte God en transforms algo it bello. in something beautiful. Todo lo feo, All the ugly, bello. He turns it beautiful. Todo lo bueno, All the good, mejor. better. Dios está trabajando todo para tu bien. God is working everything for Si your has good. aceptado el llamado, If you've accepted the calling, si estás siguiendo a Jesús, if you're following Jesus, Él está moldeándote. He is molding Él te you. está conformando He is conforming por you dentro from the para inside ser alguien to increíble, be someone incredible, para ser alguien como Jesús, to be someone para like ser Jesus, alguien que va a cambiar las to circunstancias, be someone who's going to para change the ser alguien circumstances, humilde, to be someone who's alguien humble, generoso, someone who's alguien generous, con amor, someone who alguien loves, que tiene gozo, someone who has joy, alguien que no se destruye cada vez que Someone le dicen who- algo negativo, who is not destroyed when they hear something negative, alguien someone que puede who can, en toda circunstancia in every circumstance, disfrutar enjoy victoria. victory. Cuando yo pienso en este plan de Dios, When I think about this plan from God, que empieza desde el llamado which starts from the calling y termina con ser glorificado como Jesús, and ends to be being glorified like Jesus, me da a pensar como un padre dando aprendizaje a su hijo. it makes me think how a father teaches his son. Quizás en la mañana mostrándole cómo cepillar sus dientes Maybe in the morning teaching them how to brush their teeth o amarrarse los zapatos. or tie their shoes, O quizás aún más allá que el padre es un mecánico or even beyond, even more, the father y is a le invita a mechanic su hijo, ven hijo, and invites his son, come son, te voy a mostrar cómo cambiar el aceite. let me show you how to change the oil. O puede ser como el rey David, Or like King David quien instruyó a su hijo was Salomón instructed his son para Solomon seguirle como to rey. follow him as a king. O puede ser José, Or like el Joseph, simple carpintero, the simple carpenter, enseñando a Jesús teaching Jesus su trabajo. his work. Pienso de los enfermeros I think y los about the profesores que nurses me and guiaron a mí professors para al fin obtener mi carrera. who guided me so that at the end I have my career. Dios a nuestro lado, God at our side, Dios instruyendo, God teaching us, aconsejando, giving us counsel, levantándonos lifting us cuando up nos caemos. when we fall. Dios God trabajando todo para nuestro bien, working everything for our good, para alcanzar
la gloria, to reach glory por lo cual Él nos hizo. for what He made us for. Él te hizo He para made ser you como Jesús. to be like Jesus, Y Él está a tu lado ayudándote en and el He is proceso. at your side helping you in the process. Mira la aseguranza que tenemos, Look at the assurance that we have, que encontramos en versículo 31. and we find it in verse 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is with you, Si Dios está contigo, who can be against you? ¿quién podría estar en contra? Nobody. Nadie, Nothing. nada. So when things get hard, Cuando las cosas se ponen difíciles, when your body breaks down, cuando tu cuerpo se decae, just remember it's a tent. A good friend of mine told me that. Solo es una tienda, solo es una carpa. Lo que vale es lo que está por dentro. what matters is what's on the inside. When there's trouble, Cuando hay problemas, God has the answer. Dios tiene la respuesta. When you feel alone, Cuando te sientes solo, you're not. no lo estás. He is with you. Él está contigo. When you're weak, Cuando eres He débil, is strong. Él es fuerte. God is on your side. Dios está de tu lado. God is with you. Dios está contigo. For those God foreknew, Para aquellos que Dios conoció, He also de antemano, predestined. He Los- had a plan los predestinó, tenía un plan to be conformed to the image of His Son, para ser conformados a la imagen that de He su might be Hijo. the firstborn among many brothers and sisters. Que Él sea el primero en nacer And entre those He hermanos y predestined, hermanas. He called. Los que predestinó, Él llamó. Los que llamó, justificó. Los que justificó, también glorificó. Dios llama a toda la humanidad. God calls all humanity, Toda la humanidad. all humanity. La invitación es para toda la The humanidad. invitations for all humanity. La oportunidad de ser como Jesús es para toda la humanidad. The opportunity to be more like Jesus is for all humanity. Pero solo son ellos quienes aceptan But it's only those who el accept llamado, the calling, su invitación His de tener invitation relación to have a relationship por medio de fe en Jesucristo. through faith in Jesus Christ. Solo ellos Only they son justificados, are justified, son hechos aprobados, are made approved, hechos correctos delante made de los ojos right de Dios. before the eyes of God. Ellos experimentan la maravilla. They experience the marvel. Nosotros experimentamos la maravilla We experience the marvels de ser conformados to be en la imagen conformed de Jesús. in the image of Jesus. Es quien Dios te hizo para ser. It's It's who who God God- made you to be. Being a doctor is good. Ser doctor es bueno. Being a nurse is good. Ser enfermero es bueno. Being a wealthy businessman is great. Ser un negociante de mucho dinero es Being a bueno. housewife is amazing. Ser una hada de, Whatever you do, ama de casa es bueno. whatever you do Lo as que your sea que career, hagas como tu it's carrera honorable. es It's honorable honorable and it's good. y es bueno. But it can be even better Pero puede ser aún mejor if you like Jesus. si dejas que Jesús, You will change the world. You will change tú situations. vas a cambiar el mundo y cambiar You will bring situaciones. light in darkness. Vas a traer luz en las You'll tinieblas. bring the remedy to the sick. Vas a traer el remedio al enfermo And that's better than any career. y es mejor que cualquier carrera. So no matter what comes in life, No importa lo que venga en la don't vida, despair. no te desesperes, Don't give up. no te des por vencido. Learn from the situation. Aprende la Grow situación, from it crece de ello, y deje que Dios trabaje en ti and allow God to work in you para que cada día, so that every day, cada momento, every moment, cada every pensamiento thought, seas conformado you be conformed un poquito más more para ser como to Jesús. be like Jesus. Es la razón por la cual Dios te hizo. That is the reason why God made you. Amén. Amen.